Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro. Haga su reservación a través de hotelescumberland.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo pero muchísimo cariño, con ganas de llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros y por supuesto con temas interesantes para entender a nuestro país, entender nuestra civilización occidental, entender a Latinoamérica y por supuesto entendernos a nosotros mismos, saber qué es lo que somos, hacia dónde vamos, qué tenemos en nuestras manos y por supuesto qué tenemos en nuestro corazón. La noche de hoy estaremos hablando sobre un personaje muy pero muy controversial. Estaremos hablando sobre un hombre que de algún modo marcó un antes y un después en la manera de entender el mundo de los carteles de la droga en América. Estamos hablando quizás de un hombre que pasó de ser un criminal, un narcotraficante, a convertirse en un hombre de la cultura pop latinoamericana, porque en Latinoamérica suceden estas cosas. Usted tiene a un criminal y lo convierte en una especie de héroe. Es quizás el criminal sobre el cual se han hecho más películas y series últimamente. Y me refiero a Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido un 1 de diciembre del año 1949 y fallecido en Medellín el 2 de diciembre del año 1993. Nació en Río Negro, Antioquia, y falleció en Medellín. El más famoso de los narcotraficantes y criminales colombianos, terrorista y político por un tiempo. Aunque parezca que el político y terrorista en algunos casos sean sinónimos, en Pablo Escobar fueron diferentes profesiones. Fue el fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Y hoy vamos a estar hablando sobre él, sobre la literatura que le han dedicado, sobre los libros que han escrito sobre el patrón del mal y por supuesto sobre la música que se le ha entonado a el jefe Pablo Escobar Gaviria.
Acabamos de escuchar a los hermanos Ariza Show con su canción, se llamaba Pablo Escobar. Bueno, hoy estamos conversando sobre este interesante personaje de, digamos, lamentándolo mucho, de la cultura pop latinoamericana. César Alzate Vargas, doctor en literatura, nos dice en su texto Un fin de semana con Pablo Escobar. Nos dice: a comienzos de la década de 1980, Pablo Escobar Gaviria era ya un fenómeno mediático y estaba instalado en el imaginario de la sociedad colombiana en general, pero sobre todo en la antioqueña y más aún en la zona de influencia de los habitantes de Medellín. Medellín y sus municipios cercanos vivían una zozobra de hondas proporciones cuyo origen estaba ligado a las múltiples formas de violencia que durante el siglo XX habían agitado la historia de Colombia y que desde los años 60 se conjugaban en un fenómeno que a su vez había de servirles de combustible: el narcotráfico. En la segunda ciudad más importante del país, este fenómeno se condensaba en torno a la institución de la mafia y con gran rapidez esta iba tomando forma en el nombre de El Cartel de Medellín. Y narcotráfico, mafia y cartel eran palabras que a cualquiera remitían al nombre de Pablo Escobar. El accionar de Escobar, sin embargo, no se suscribía solo al mundo de la mafia y el narcotráfico. Presentándose como líder cívico y benefactor de los pobres, había dado el paso para que muchos, que para muchos significaría el inicio de su perdición, cuando pretendió hacer carrera en el mundo de la política. El ingreso oficial de Escobar a la actividad electoral se concretó en el año 1982 con su elección como suplente de representante a la Cámara de Antioquia. Esto fue suplente de Jairo Ortega Ramírez, con el aval del Movimiento de Renovación Liberal, y luego de que el candidato presidencial y posterior víctima de los narcotraficantes, Luis Carlos Galán, rechazara la participación de ambos en el nuevo liberalismo. El foco de la actividad parlamentaria del representante Ortega Ramírez y su suplente estuvo puesto en la discusión sobre la inconveniencia de mantener el tratado de extradición de colombianos a Estados Unidos. La duración de la carrera política de Escobar fue corta. Estaba condenado al fracaso desde que Luis Carlos Galán le dedicara, esas palabras que destruyeron su popularidad. En los primeros meses del año 1983, Escobar era uno de los personajes más enigmáticos de Colombia. Mucho se oía hablar y poco en concreto se sabía de él. En ese contexto, era lógico que los medios de comunicación nacionales se fijaran en el personaje. Cuenta Juan José Hoyos en su crónica Un fin de semana con Pablo Escobar, que en enero de ese año, siendo corresponsal de Medellín al diario El Tiempo, recibió una llamada del columnista y director de la edición dominical de dicho periódico, Enrique Santos Calderón. Este le daba instrucciones de conseguir una entrevista con Escobar a fin de publicarla el domingo siguiente. Hoyos gestionó el encuentro, acudió durante un par de días a la propiedad más notable del congresista y narcotraficante, tomó notas y fotografías y se dispuso a escribir el trabajo para el periódico. Iba a hacer una entrevista o un reportaje, pero no llegó a escribirse, porque antes de eso, Pablo Escobar apareció en la portada de la revista Semana, que lo señalaba como ser un Robin Hood paisa. Y así, de cierta forma, se ha ido estigmatizando o creando esa figura del Pablo Escobar que hoy tenemos y que es una especie de héroe antihéroe de la cultura pop latinoamericana y que Netflix ha llevado también muy lejos con sus series. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y al retorno seguimos ahondando en la figura de este interesante personaje, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio.
Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro, son hoteles de categoría 3 y 4 estrellas que combinan el buen servicio y el máximo confort, garantizando a sus huéspedes y visitantes la mejor relación precio-calidad. Su ubicación privilegiada, de fácil acceso a servicios de transporte público y vías de comunicación importantes, son ideales para estar cerca de lugares de interés turísticos y áreas comerciales. Adicionalmente, todas las instalaciones disponen de acceso gratis a internet a través de Wi-Fi y ofrecen servicios complementarios para maximizar la estadía de sus huéspedes. En los hoteles Cumberland, la atención y el servicio son su prioridad. Reserva ya en su página web hotelescumberland.com. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica esta noche. Bueno, dedicándonos un poquito a este antihéroe, a este criminal, a este narcotraficante, este señor llamado Pablo Escobar, y que tanto ha hecho o dicho la cultura popular acerca de él. Acabamos de escuchar a los Chairezuma, un grupo que compuso esta canción, Tumba de El Medallón, que obedece a lo que podemos conocer como los narcocorridos. Nosotros tenemos en este programa un programa dedicado a los narcocorridos que comenzaron por allá, por el año 1974, con aquella canción que se llamaba, si mal no recuerdo, Contrabando y Traición, y que bueno, sigue con clásicos del narcocorrido como aquel de la banda del Carro Rojo, o etcétera, que tocaron grandes grupos como los Tigres del Norte, etcétera. En México hay una cultura musical, una subcultura que es el mundo del narcotráfico, por supuesto, uno de los grandes motores lamentables motores de la economía mexicana. Pero nosotros estamos hoy, investigando un poco sobre este señor Pablo Escobar, que pasó de narcotraficante a ícono pop, porque la literatura, el cine, la televisión han poco a poco blanqueado la figura del capo colombiano y lo han convertido en un producto de consumo que hoy sin duda exhiben en camisetas, en series, en las grandes librerías. Algo nos dice Mauricio Bernal, en la glorificación de la delincuencia, nos dice: algo ha ocurrido con Pablo Escobar, el narcotraficante que llenó de cocaína las calles de Estados Unidos, el criminal que declaró la guerra al Estado colombiano, que sembró el terror entre la población de su país, que puso bombas por doquier, que las puso indiscriminadamente, que pagó por cada policía que moría asesinado, que a finales de los años 80 fue declarado el delincuente más buscado. Algo ha pasado, y es que han transcurrido los años, en esta oportunidad más de 30 años, desde que cayó abatido en un tejado en Medellín, y en ese tiempo ha completado un inquietante tránsito de persona a personaje. Primero fue la literatura, luego el cine, luego la televisión, luego Narcos, que podríamos hacer un capítulo aparte sobre esa serie de Netflix, una de las series hechas en Latinoamérica con más presupuesto, y ahora lamentablemente es una cara que es estampada en camisetas de jóvenes de todo el mundo y que se exhibe como si fuese una especie de héroe, un ídolo, alguien con quien identificarse, como lo fue en su día otro celebérrimo latino, el Che Guevara. Han reemplazado un narcotraficante asesino a un rebelde idealista como ícono de Latinoamérica. La respuesta es triste, la respuesta sencillamente es sí.
Todo comenzó en Colombia, por supuesto. Desde una serie de biografías fallidas, en el 2001 apareció en las librerías La parábola de Pablo, auge y caída de un gran capo de narcotráfico, el libro del periodista, escritor y a la postre alcalde de Medellín, Alonso Salazar, que reconstruyó con detalle no solo la vida de Escobar, sino su contexto, la ciudad de Medellín, y las prácticas que rodearon su actividad mafiosa, como la corrupción y el sicariato. Más de 300 entrevistas y 5 años de investigación dieron como resultado un retrato exhaustivo, acaso definitivo, de quien era conocido como El Patrón, y cimentaron todo lo que vino después. Sobre el libro de Salazar se construyó un guión de la exitosa serie colombiana Escobar, el patrón del mal, que más tarde dio lugar a la serie de Netflix, que fue la que entronizó internacional y definitivamente al personaje. No al criminal, no al hombre que mandaba a poner bombas en aviones y centros comerciales, sino al héroe que se sobrepuso a la pobreza, al sistema, que venció a un Estado, que era buen hijo, que era buen padre, un poco malvado, machote en la cama, un poco cool. Se produce un tránsito del ícono popular, que es lo que Pablo Escobar es en Colombia, a un ícono pop, que es en lo que lo convirtieron los gringos y los europeos, dice el crítico de televisión, profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá y responsable del proyecto Narcoestéticas, Omar Rincón. O dicho de otro modo, insiste Omar Rincón, hay dos adoraciones. Aquí lo adora un sector de la sociedad porque es un hombre pobre y sin estudios, sin conexiones, sin poder, que surge de la nada y derrota a los oligarcas y al Estado, pero a los europeos y a los estadounidenses eso no les dice nada. Ellos se lo apropian como un icono pop. Barcelona, como cualquier otra ciudad turística europea, produce señales que indican que está en esa longitud de onda. En las tiendas de souvenirs de la Rambla de Barcelona, junto a las camisetas del equipo de la ciudad, el Barça, o las de El Dragón del Parque Güell, es fácil encontrar las que están estampadas con la famosa foto de la ficha policial del narco colombiano. Y de esas tiendas sale un joven sonriente y guapo, Pablo Escobar, en el pecho de las juventudes españolas. Un criminal sin escrúpulos, como fue Pablo Escobar en vida, deviene en ícono pop. Tiene como por fuerza que pasar por un proceso de lavado, digamos, de lo que hemos llamado el blanqueamiento. Es un proceso que de cierta forma va haciendo aceptables las monstruosidades que perpetró en vida Pablo Escobar. Era fácil y a la vez difícil blanquear a Escobar. Por un lado era ese gran criminal, pero también era un gran populista, alguien que supo ganarse el favor de mucha gente, con dádivas, con barrios que construía para los más pobres, con su delirante programa Medellín sin tugurios. Escobar tenía una aureola mística cuando murió. No vamos a decir que era solo un monstruo y que todo el mundo lo odiaba. Muchas personas lo querían y lo admiraban. No hay que olvidar a la multitud que se congregó en su entierro y que querían abrir el ataúd. En fin, dice la escritora colombiana Piedad Bonet, lo que luego hizo la televisión fue aprovechar eso. La serie colombiana le quitó su condición maléfica. Fue una serie muy poco crítica o que no puso énfasis donde debería. La gente joven que vivió esa época terrible de Colombia puede perfectamente decir, mira, ese tipo es un bacán, todo lo que hizo. Por eso aún hoy en las casas de algunas familias de Medellín puede encontrarse junto a la Virgen María, al Santo Niño de Atocha, quizá una fotografía de Pablo Escobar, el patrón, a quien los pobres
de algún sector marginal de la población de Medellín aún le agradecen los favores recibidos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y a la vuelta seguimos conversando sobre este señor, sobre Pablo Escobar Gaviria y su influencia en la cultura pop latinoamericana y del mundo. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Del 4 al 8 de septiembre, Maracaibo se convertirá en la capital poética de Venezuela con la celebración del 10º Festival de Poesía de Maracaibo, organizado por la Asociación Civil Movimiento Poético de Maracaibo, con el apoyo del Teatro Baral, la Biblioteca Pública del Estado Zulia y la librería Puerto de Libros. Únete a la celebración de la 10ª edición del Festival de Poesía de Maracaibo en ocasión de los 495 años de la primera y los 400 años de la tercera y definitiva fundación de Maracaibo, con la participación de más de 100 poetas nacionales e internacionales. Movimiento Poético de Maracaibo, por una nueva ciudadanía cultural. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Librería Radiofónica, esta noche estamos conversando sobre el terrible Pablo Escobar, ese hombre maléfico, malvado, por supuesto, hizo tanto daño en Colombia y que de algún modo 30 años después de su muerte, 31 años después de su muerte, bueno, se ha convertido en una especie de miembro del Star System latinoamericano. La influencia de Pablo Escobar y su aporte a la literatura colombiana es como incalculable. Guardadas proporciones, podríamos decir que Pablo Escobar es el equivalente a Hitler en la literatura del siglo XX de Europa. Desde una crónica firmada por un premio Nobel con aquel texto, crónica de un secuestro, hasta el subgénero tipo narco, practicado por una decena de autores colombianos de varios calibres, y el adjetivo, bueno, por supuesto, jamás es apropiado, ese de narcoescritores, que han incursionado en la novela y en el relato, pasando por el teatro, imagínense, el teatro de José Manuel Freidel, las crónicas y reportajes de buenos y medianos y hasta de malos periodistas que sacaron sus libros, entre las que destacan, bueno, la parábola de Pablo, No nacimos pa' semilla, de Alonso Salazar, quien fue alcalde de la ciudad de Medellín, ya hemos conversado sobre ese libro, y el propósito unánime pero frustrado de hacer el reportaje definitivo sobre el narcotráfico en la pluma de el difunto Kapuczynski, a razón de 5 por año. Desde hace 20 años se han escrito sin parar todo un anaquel de libros, por supuesto, persiguiendo la figura de Pablo Escobar Gaviria, alias el doctor, el patrón, el capo, bandido, el jefe del cartel de Medellín. Los títulos de estos libros pretenden casi siempre vender con una alusión explícita a la droga, el hombre que hizo llover coca, los hijos de la nieve, los jinetes de la cocaína. Otros pretenden vender por la solapa, dibujando un rasgo aún desconocido del capo, el verdadero Pablo, esto escrito por supuesto por un lugarteniente, por un sicario, por un hombre que trabajó para Pablo. Entre las novelas hay un título bueno al que agregaron un libro pésimo, Rosario de Tijeras, una novela monótona llamada Delirio, y bueno, cualquier cantidad de títulos a los cuales se le ha enfrentado el mundo de la narconovela. La Virgen de los Sicarios, por ejemplo, es una buena novela que tuvo un buen título y un excelente escritor. Los argumentos de la mayoría de estas novelas
tienen de fondo la ciudad de Medellín cuando estaba vivo el capo de capos, o rozan de medio lado la vida del capo o del cartel de Medellín, o de su descomposición sangrienta, o están basados directamente en la vida de Escobar y de sus lugartenientes y de su ejército privado de sicarios. La vida de Escobar ha dado para inspirar corridos que suenan en las bucetas y radios de toda Colombia y, claro, de México. Lamentables series de televisión con mucha audiencia y malas series tipo B de cine gringo. Las películas de Víctor Gaviria tienen como telón de fondo el ambiente que campeaba en las comunas de Medellín, que a su vez fueron el caldo de cultivo de los ejércitos del capo, y en YouTube se pueden descargar cortes de al menos 12 documentales sobre el mismo tema. La guerra contra la cocaína, Pablo Escobar y el cártel de Medellín, Pecados de mi padre y un largo etcétera de producciones audiovisuales. Sin embargo, el libro definitivo sobre Pablo Escobar sigue sin escribirse, y ese quizás es el motivo por el que hay tantos escritores de narcoliteratura. Por cierto, en este programa, en nuestra página web puedes conseguir un episodio que dedicamos a la narcoliteratura, a la literatura y el narcotráfico. Y es que la última página aún sigue sin escribirse. La historia de Pablo Escobar es la historia del narcotráfico en Colombia. Y la historia del narcotráfico solo podrá verse redonda, completa, con todos los contrastes, con todos los matices, con todo su mundo absurdo, por supuesto, y tonto de fondo, cuando la potencia puritana del norte legalice el consumo de las drogas o se desplomen los precios, por supuesto, como consecuencia de ello la cocaína deje de ser algo que se produce en la selva y se produzca de manera agigantada en laboratorios en el propio Estados Unidos, lo más seguro, y se desprestigie, por supuesto, el uso de esas drogas, posiblemente frente a algún alucinógeno más adictivo, como está sucediendo hoy en Estados Unidos con esta horrorosa droga que llaman fentanilo. Entonces, todos los muertos que ha puesto Colombia y México y Venezuela, las bombas, las torturas, la ruina de todas las generaciones que se han despilfarrado para acabar y mantener una guerra contra los drogadictos, contra los narcotraficantes, contra la droga, parecerán que son solamente un chiste negro ácido en la historia del consumismo universal. Entonces, ¿qué libros se han escrito sobre Pablo Escobar? Si vamos a la revista Semana, tenemos un artículo de hace unos cuantos años, en 2018, tiene 5 libros para analizar el fenómeno de Pablo Escobar. Dice entonces la revista Semana nos propone revisar este libro del año 2007 de Virginia Vallejo, que dice Amando a Pablo, odiando a Escobar. Un libro de la periodista Virginia Vallejo que narra su relación de 5 años con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. El libro es un relato íntimo del genio criminal y al mismo tiempo un documento sobre la violencia en Colombia en las últimas décadas del siglo XX y de la corrupción que desde siempre ha azotado a Colombia. Esa misma conexión de la corrupción es la que podría acercarnos de algún modo al espíritu de identificación. En el año 1996, la Universidad Marco publica Noticia de un secuestro. En ella, el Premio Nobel de Literatura escribe un libro en uno de los momentos más cruentos de la violencia en Colombia. Ha muerto Escobar. El texto narra los secuestros realizados por el grupo de los extraditables, Pablo Escobar entre ellos, por supuesto, entre 1990 y 1991, con el fin de presionar al gobierno para lograr un acuerdo que evitara la extradición a los Estados Unidos. Esta noticia de secuestros, por supuesto, pone a Escobar casi en el parnaso de la literatura. Así García Márquez
notoria obra. Y en ese mismo orden de ideas se escribe la parábola de Pablo del año 2001 de Alfonso Salazar. Ya hemos hablado de este libro. El periodista y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, reconstruye a través de una investigación periodística la vida del capo del narcotráfico Pablo Escobar. Un texto lleno de datos y entrevistas con las víctimas, con amigos, con familiares y enemigos del jefe del cartel de Medellín. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta seguimos explorando los libros que han escrito sobre Pablo Escobar, el patrón del mal, este criminal terrible que se ha convertido en una especie de ídolo de la cultura pop latinoamericana. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Era una muerte anunciada desde que ganó la cima. Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Medellín. Don Pablo Escobar Gaviria. Valor, dinero y astucia lo sacaron de Envigado. En 5 y 10 mil millones su fortuna calcularon. ¿Cómo es que tanto dinero? Los gringos no lo notaron. 5.000 vidas debían, él ya no puede negarlo. Ya mataron a papá, decía la gente llorando, cerca de 100.000 personas. Al panteón lo acompañaron. Fueron 3.000 efectivos los que lograron cazarle. 16 meses huyendo, era imposible escaparse. ¿Qué puede deber el hombre? Que con la vida no pague.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando sobre el patrón del mal, don Pablo Escobar, el más malo de todos los malos narcotraficantes del mundo y el más famoso. Claro que sí, el más famoso. De hecho, famoso, por supuesto, por las grandes corporaciones del entretenimiento que, como hemos ido analizando, lo han ido blanqueando, ¿verdad? Hay un interesante libro que se titula Mito o Monstruo, cuando la literatura colombiana se confronta con la figura de Pablo Escobar Gaviria. Ese es un interesante libro escrito por François Boulet. Tenemos también, estábamos revisando los libros escritos sobre la figura del patrón del mal, don Pablo Escobar Gaviria. Matar a Pablo Escobar es un libro escrito por Mark Bowden. Este libro es uno de los análisis más completos que existen sobre el fenómeno que representó Pablo Escobar. Bowden divide el libro en 6 capítulos, narrando las distintas fases de la guerra contra Pablo Escobar y el infame cartel de Medellín, el cual fundó y lideró. Desde la época en que el doctor hizo explotar un avión de Avianca en el aire, pasando por la era de los Pepes, un grupo paramilitar formado por otros narcotraficantes que querían eliminar a Pablo, hasta el día de su muerte. El libro empieza con una introducción en la manera de vivir y de pensar de la sociedad colombiana en 1948, con un breve pero directo análisis. Bowden explica qué significó para Colombia el asesinato en abril de ese año del carismático político y ex candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. La trágica muerte de Eliezer Gaitán desencadenó ese mismo día las protestas violentas conocidas como el Bogotazo. De esa manera empezó un cruento periodo en la historia de Colombia llamado la violencia, que en la inestabilidad de la nación terminó viéndose reflejada en la ley del más fuerte, en los enfrentamientos entre los partidos, el conservador y el liberal, y otros caciques políticos en el interior del país. En ese periodo, que dejó un saldo de 200.000 o 300.000 muertos, marcó la personalidad de Pablo Escobar, según este autor. A través de las páginas de Matar a Pablo Escobar, Bowden explica la compleja y complicada personalidad de El Doctor, su frialdad al cometer asesinatos, su estratégicamente, pero sobre todo la necesidad de convertirse en un benefactor del pueblo. Las ansias de Escobar por ser reconocido, respetado, admirado y al mismo tiempo temido se hilvanan con un análisis de la política antidrogas colombiana y estadounidense durante la década de los 80. Estados Unidos juega un rol importantísimo, según Bowden. Fue el motor económico y militar detrás de la cacería de Pablo Escobar. Por ello, uno de los personajes principales del libro es Steve Jacoby, el estadounidense jefe del llamado Centra Spike, una novedosa unidad de espías con especialidad en vigilancia electrónica clandestina. Jacoby, junto al coronel Hugo Martínez, jefe del grupo colombiano del bloque de búsqueda, fueron los mayores sagüesos detrás de Pablo Escobar. Esta profunda investigación es recomendada para conocer la trama política, económica e incluso la perspectiva psicológica de los protagonistas de la guerra contra el doctor Pablo Escobar. Otro libro que nos recomiendan, en este caso el periódico Pan Am Post, nos dice En la boca del lobo, escrito por William Rempel. Luego de la controversial muerte de Pablo Escobar en un tiroteo perseguido por las fuerzas de seguridad, el narcotráfico en Colombia sufrió una transformación. Alrededor de esta época se centra la narración de William Rempel, basada en lo que le confió Jorge Salcedo, excomandante del Ejército de Colombia y actual beneficiario del Programa de Protección de Testigos de los Estados Unidos. Los primeros capítulos de este libro entrelazan los últimos años del fenómeno Escobar, especialmente en la época de los Pepes,
de manera que el lector entienda a cabalidad los antecedentes de lo vivido por Salcedo después de la muerte del máximo narcotraficante colombiano. El excomandante había empezado a trabajar como asesor de seguridad de los capos del cartel de Cali, el histórico enemigo del grupo de Escobar. Dicha organización le había contratado para organizar un operativo con el fin de liquidar a El Doctor. A Salcedo le pareció una tarea noble por el mal que había ocasionado Pablo Escobar en su país, pero se prometió a sí mismo que no jalaría el gatillo ni se dejaría manchar por toda la corrupción y sangre que corría a su alrededor. Luego de la desaparición de Escobar, Salcedo se involucró cada vez más en las operaciones del cartel de Cali, llegando a ser una de las personas de mayor confianza de sus dirigentes, los hermanos Rodríguez Orihuela. Sin darse cuenta, Salcedo llegó a un punto en el que su involucramiento era tal que su trabajo con los narcos le ocasionarían la muerte. Desesperado por protegerse a él y a su familia, decidió hacer algo aún más arriesgado: contactar a la agencia estadounidense CIA para destruir al cartel desde adentro y así salvarse. Lleno de intrigas, En la boca del lobo es un libro atrapante. Desde la primera página, narrada por los nervios de acero de Salcedo, y aún sabiendo que él sobrevive, es imposible soltarlo. Otro libro que destacar fue el que escribió Hugo Aguilar, titulado Así maté a Pablo Escobar. Hugo Aguilar Naranjo, oficial que dio el primer disparo que acabó con la vida del poderoso capo del narcotraficante en los años 80 e inicio de los 90. Es realmente un testimonio muy valioso, principalmente porque puede considerarse un relato de primera mano, impregnado de la mirada de un humilde y valeroso policía que no cedió ante el poder del dinero y que supo soportar las presiones del miedo generadas por constantes amenazas recibidas durante varios años. El libro, publicado a finales del año 2016 o del año 2015, en Colombia por la editorial Planeta y a la venta en toda Latinoamérica, es un libro de 172 páginas, pero con una estructura muy precisa. 9 capítulos, una presentación, un epílogo que entrelazan la historia del oficial Aguilar y la del fallecido capo de la droga. En el mundo de la cultura popular, series de televisión de Pablo Escobar, hay unas cuantas. La primera de ellas, El Patrón del Mal, Escobar, el Patrón del Mal, del año 2012, fue interpretada por Hernán Mauricio Ocampo, el Escobar niño, Mauricio Mejía, el Escobar joven, y Andrés Parra, el Escobar adulto. Los Tres Caínes del año 2013, interpretado por el actor colombiano Juan Pablo Franco. El Bloque de Búsqueda del año 2016, interpretado por Arturo Álvarez, interpreta a Pablo Escobar. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ, es una serie interpretada por Juan Pablo Franco en el papel de Pablo Escobar. En la boca del lobo, que es la versión de este libro que acabamos de comentar, Escobar fue interpretado por Fabio Restrepo. Y en la serie Narcos, que se produjo del año 2015 al 2017, como él mismo, hay muchísimas fotografías de archivo y fue interpretado por el actor brasileño Wagner Miura. En El Chapo, en la serie El Chapo, interpretan o está el señor Pablo Escobar allí, interpretado por Mauricio Mejía, y en la serie El General Naranjo, producida entre el 2019 y el 2020, Pablo Escobar es interpretado por el actor colombiano Federico Rivera. Hay películas, claro que sí. En el 2001, Blow es una película estadounidense dirigida por Ted Degmer y escrita por David McKenna y Nick Cassavetes, y es protagonizada por Johnny Depp, Penélope Cruz, Jordi Mola, Paul Rubers. ¿Y quién hace de Pablo Escobar? Lo hace el actor neozelandés Cliff Curtis. Escobar, El Paraíso Perdido, es otra película, año 2014,
escrita y dirigida por Andrés Di Stéfano, y se trata de la ópera prima de Di Stéfano. La película narra la vida de un surfista que se enamora mientras visitaba a su hermano en Colombia y se entera de que el tío de la chica de la que está enamorado es el narcotraficante Pablo Escobar, y es interpretada por nada más y nada menos que Benicio del Toro. La película American Made es una película dirigida por Duke Liman y escrita por Gary Splinter, y es sin duda una película muy interesante del año 2017, en la cual se habla sobre la vida de Barry Sell, el ex piloto que se convirtió en traficante de drogas en la década de los 80 y que fue reclutado posteriormente por la CIA para realizar labores de inteligencia. Allí sale también don Pablo Escobar. En el año 2017 se publica otra película donde nada más y nada menos que Javier Bardem hace de Pablo Escobar. Es Loving Pablo, una película dirigida por Fernando León de Arjona, una película basada en el libro de memorias Amando a Pablo Escobar, Amando a Pablo, odiando a Escobar, de Virginia Vallejo, del libro que ya conversamos, y que participó en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y fue selección para las presentaciones especiales en el Festival de Cine de Toronto. Son algunas de las participaciones artísticas, ¿no? Documentales hay muchos, los archivos de Pablo Escobar, Pablo Escobar, Ángelo Demonio, Televisión Española le ha dedicado varios, y en música ya hemos escuchado solamente algunos de los muchos temas que se le han dedicado a Pablo Escobar. ¿Ustedes qué opinan de este personaje? Escríbanme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio. Es hora de despedirnos, pero no sin antes agradecerles su presencia y por supuesto invitarlos a que nos escuchen el día de mañana. Soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todos los días en su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por favor, sean felices, lean poesía.